Como ustedes saben, tratamos de dividir en 3 episodios. El episodio 1, donde vimos todo lo relacionado a la flacidez, que hablamos de tecnología vela, que hablamos de radiofrecuencia, que hablamos de HIFU corporal. En el segundo episodio nos abocamos a la adiposidad localizada, es decir, fuimos bajando en profundidades de los tejidos y ahí hablamos de criolipólisis, hablamos de las ondas de choque, hablamos algo de la ultracavitación, fuimos como avanzando. Hoy nos toca lo más profundo, que es la parte muscular. Todos saben que no contábamos con tecnología hasta ahora para abordar la parte muscular. Gracias al avance, a la evolución en la tecnología, hoy contamos con equipamientos muy poderosos para poder tratar y mejorar el músculo, ¿sí? Entonces, bueno, a eso nos vamos a apuntar hoy. Un poco para empezar, y esto es una síntesis y la idea es que ustedes se lleven en claro de estos 3 episodios cómo uno combina y cómo uno decide afrontar un paciente y establecer un plan de tratamiento. Nuevamente vamos a empezar hablando de la modelación corporal, porque lo que buscamos en definitiva es eso. La modelación corporal son diferentes técnicas y tecnologías, lo vamos a repetir un poco esto, destinadas a eliminar, por un lado, adiposidad localizada, por otro lado, mejorar flacidez y todo lo que sea decaimiento de tejidos, mejorando la piel, aumentando el tono y por último, el agrandamiento, el crecimiento o la dureza a nivel muscular. ¿Sí? En aquellos casos que realmente el paciente lo necesite. No todos los pacientes son iguales y no todos los pacientes necesitan de lo mismo. Pero, como ustedes saben, me hago estas preguntas porque no es para todos iguales. Entonces, ¿cómo logro modelar, tensar o reducir? Y lo hago combinando diferentes tecnologías con mi criterio profesional y con hábitos que le voy a hacer al paciente incorporar que me van a ayudar tanto a mí como al paciente a realmente lograr resultados efectivos y duraderos en el tiempo. Entonces, me baso en una alimentación saludable, en el ejercicio físico, en la ingesta de líquido. Esto es un acuerdo que realiza profesional-paciente, donde el profesional da lo mejor y el paciente también se tiene que comprometer con el tratamiento. Utilizo inyectables en el caso que sea un profesional que los pueda utilizar y las tecnologías. Quiere decir que es una suma de distintos elementos que van a intervenir para lograr el mejor resultado. Y lo ideal, como venimos conversando, es combinar. Entonces, ¿cómo potencio y optimizo? Con la combinación. No tengo mejor manera que combinando. Entonces, siempre me baso en una correcta historia clínica, en la iconografía o la fotografía, que siempre debo fotografiar a mi paciente, en llegar a un diagnóstico correcto y en la personalización de los tratamientos. Entonces, el éxito de un tratamiento lo voy a lograr combinando distintas alternativas y por otro lado, con la correcta evaluación. Si yo no llego a un buen diagnóstico, pues muy poco probable llegue a un éxito terapéutico. Entonces, lo más importante, verán que en porcentajes es superior, es la correcta evaluación del paciente y el buen diagnóstico. Y el otro porcentaje, que en realidad es menor, se lo va a llevar la combinación de tratamiento. Y acá es donde tengo que pararme a pensar en cada uno de los pacientes y qué le voy a ofrecer de manera personalizada a cada uno. No todos los pacientes responden de la misma manera. Incluso a veces tenemos pacientes que comparten la misma patología y sin embargo la respuesta es diferente. Entonces, en eso me tengo que parar en pensar qué necesita cada uno de los pacientes que me viene a ver a mi consultorio. Sabemos, como venimos diciendo, episodio 1 trabajamos piel, episodio 2 trabajamos tejido adiposo y hoy en el episodio 3 vamos a hablar del músculo y de la combinación de estos 3 tejidos, porque todos tenemos diferentes tejidos en toda la superficie corporal. Entonces es importante que aprendamos a diferenciarlos y a tratarlos a cada uno, ¿sí? Y esto me trae este mix tecnológico de modelación corporal que hoy lo ven en esquema completo, porque hasta ahora íbamos por parte y hoy se los traje completo. Abordamos músculo, abordamos tejido adiposo y abordamos piel, de lo más profundo a lo más superficial o al revés, de lo más superficial a lo más profundo, como ustedes quieran dividirlo. Con pulsos magnéticos, ¿qué hacemos? Generamos hay un campo magnético que va a inducir una contracción muscular. Trabajamos el músculo a través de la contracción del músculo, que ya vamos a ver qué efecto logramos con esto. Por otro lado, con criolipólisis, entre otras terapias para adiposidad localizada, trabajamos para eliminar ese tejido adiposo de manera localizada, imposible de eliminar por más dieta o ejercicio físico que realice el paciente. Lo hacemos con este efecto vacuum freeze y con una liberación del contenido de una manera diferente a lo tradicional, por macrofagocitosis. Trabajamos
tejido adiposo. Y por último, la tecnología Vela, que no es ni más ni menos que una combinación de radiofrecuencia, de vacunterapia y de LED, en este caso, puede tener algunos otros agregados. Ahí combinamos terapias para celulitis y para modelación más superficial. Entonces, trabajamos piel y tejido celular subcutáneo. Este mix es una base, es un esquema inicial donde vamos a ir poniendo distintos interventores que van a ser nuestros pacientes y que quizás un paciente le vamos a hacer más lo del medio, a otro paciente le vamos a hacer más lo de la derecha, a otro paciente le vamos a hacer más lo de la izquierda, o vamos a combinar todo en todos los pacientes, ¿sí? Y eso, ahí va a estar el criterio de cada uno de nosotros como profesionales. Entonces, este mix de 3 terapias nos da la posibilidad de trabajar profundidades. Tecnología Vela o ondas de choque, trabajo más superficial o radiofrecuencia. Criolipólisis, trabajo un poquito más profundo, igual que los ultracavitadores y también las ondas de choque. Y el lipoláser. Y ya pulso magnético o electroestimuladores, trabajo más profundo en el músculo, que ya vamos a ver cuál es la diferencia que tengo entre un pulso magnético y un equipo de electroestimulación tradicional que seguramente todos ustedes conocen y deben tener en sus espacios de trabajo. ¿Sí? Entonces, primero vamos a abordar esto que son los pulsos magnéticos de alta intensidad. Distintos equipamientos, no importa la marca, acá vamos a ir a lo que es la tecnología en sí, al agente físico puntual. Después tenemos un montón de oferta en el mercado que iremos viendo diferencias de cada uno el día que uno quiere incorporarlo a su consultorio, alquilarlo, comprarlo o demás. Entonces, como dijimos, estos equipos trabajan en la profundidad del músculo. ¿Y cómo trabajan? Ya lo vamos a mostrar con un equipo en la parte práctica, pero lo que tienen que saber es que internamente en el cabezal se encuentra una bobina, esta bobina que lleva el nombre de su interventor, en realidad quien lo inventó, que fue Nikola Tesla, está situada en el interior del aplicador y lo que produce es un campo magnético tan intenso y pulsante que acciona directamente sobre los tejidos del cuerpo, afectando más tejido muscular y tejido nervioso. Entonces, este campo magnético enfocado de máxima intensidad que induce contracciones musculares. No es ni más ni menos que esto. Adentro de ese cabezal hay una bobina. Esa bobina es la que se estimula y provoca el campo magnético y eso genera la contracción muscular, ¿sí? Induce una contracción con algunas características puntuales que ya las vamos a ver. Entonces, ¿qué resultado tengo de esta interacción? Genera una contracción muscular que es sostenida y forzada. Este es un procedimiento que no es doloroso, es no invasivo, ya lo vamos a ver ahora con un paciente. Permite reclutar gran cantidad o número de fibras musculares, obteniendo un efecto muy superior al que podemos lograr con el ejercicio físico, pero es complementario del ejercicio físico, es lo que también se conoce como gimnasia pasiva. Genera un aumento del volumen muscular y tonificación y aumento de la circulación sanguínea. Eso es lo que logramos con la interacción de este cabezal que genera este campo que lleva a que haya una contracción. ¿Y qué característica tienen las contracciones que verdaderamente necesitamos que se generen para lograr el crecimiento de la masa muscular? Es que son supramáximas. Hay algunos equipamientos que no generan contracción supramáxima y en realidad lo que nosotros necesitamos es la generación de estas contracciones puntuales. ¿Por qué? Porque son contracciones que son inducidas por un impulso externo y este impulso no permite casi que haya fase de relajación. Esto es independiente de la función cerebral y me lleva a que el músculo esté mucho tiempo contraído. Por supuesto, por eso se hacen sesiones en un corto periodo de tiempo, para que el músculo lo tolere, no más de 30, 40 minutos, porque justamente yo llevo a que la masa muscular esté todo el tiempo en contracción. Pero esos son los verdaderos equipos de pulsos magnéticos, los que generan estas contracciones supramáximas. Y esto tiene mucho que ver con el tamaño de cabezal que tenga el equipamiento, con el tipo de contracción que yo vea. Yo tengo que ver la contracción, tiene que ser visible para saber que estoy verdaderamente trabajando con contracciones de una intensidad suficiente para generar este efecto que busco en el tiempo. Muy distinto es de una contracción voluntaria que tiene gran fase de relajación. Hay contracción y hay periodo de relajación. Hay contracción y hay periodo de relajación. La supramáxima, como ven acá en el esquema, está prácticamente todo el tiempo en contracción. ¿Para qué me sirve esto? Justamente este es un mecanismo revolucionario que me lleva a que la contracción sea sostenida y forzada en el tiempo, generando algunas modificaciones, sobre todo a nivel del músculo, que es en realidad en donde yo quiero trabajar. Porque a nivel de la grasa, que también tengo efectos, sería como un efecto complementario. Puntualmente los equipos de pulsos magnéticos son para el crecimiento de músculo. Y entonces, ¿qué provoca? Si yo tengo que todo el tiempo contrae, 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 eso me lleva a que fisiológicamente el músculo se tenga que adaptar y tenga que sostener todo este tiempo la contracción.
Entonces, el músculo, para adaptarse a esta contracción, se multiplica, es decir, multiplica sus miofibrillas, hay una hiperplasia de la fibra muscular y aumenta de volumen, con un crecimiento volumétrico. Entonces, fisiológicamente el músculo se adapta, no pasa nada malo, que también es importante desmitificar esto y que se queden tranquilos. Si yo trabajo el tiempo que me recomiendan de sesión, voy a generar un efecto beneficioso en el paciente. Y esto hoy se usa no solamente con fines estéticos, sino también con fines médicos. Hay algunos estudios que hoy avalan el uso de pulso magnético en pacientes, por ejemplo, que tienen una complicación a nivel de los rectos, una herniación de la musculatura posparto. Entonces, en el caso de los hernios, de los prolapsos de recto, puedo trabajar el músculo y haciendo que el músculo aumente de tamaño y se acerque entre sí y evito algunos casos quirúrgicos. No todos, porque hay pacientes que son quirúrgicos y eso no lo puedo evitar, ¿sí? Pero sí evito gran parte de, o algunos casos quirúrgicos. Entonces, por otro lado, también se usan hoy en pacientes con obesidad mórbida para reducir grasa, que es el otro efecto que tienen los pulsos, y mejorar esos pacientes que tienen cierta predisposición a complicaciones de tipo cardíaca, sobre todo hombres con esa obesidad bien localizada en el abdomen, que deben haber visto un montón de pacientes con esto. Entonces, ¿para qué sirve esta contracción sostenida y forzada? Para generar masa muscular. Como efecto secundario, si yo tengo, pensemos fisiológicamente en esto que les mostré recién, contracción, 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 la grasa también empieza a romperse y hay una apoptosis inducida a nivel del tejido graso y eso lleva a lipólisis, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, crecimiento muscular y por otro lado, lipólisis. Ideal para esos pacientes que quieren tonificar, para esos pacientes que quieren modelar y que como complemento también reducen la adiposidad localizada. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene un equipo de pulsos magnéticos en estética? Sirve para fortalecimiento muscular, aumento o crecimiento de masa muscular, mejora de la circulación o de la irrigación sanguínea, tonificación y reducción de grasa como efecto complementario. No puedo ofrecer este tratamiento como lipolítico, no, pero sí saber que va a haber un cierto efecto lipolítico que el paciente, por supuesto, lo beneficia mucho y le viene muy bien. Entonces, independientemente de cuál sea el equipamiento, sabemos que trabajamos ciertas zonas y en general lo que está estudiado y aprobado hoy por FDA son zonas como el abdomen completo, que lo puedo dividir como ustedes quieran, ya lo vamos a ver con un paciente, abdomen superior, abdomen inferior, mi abdomen derecho, mi abdomen izquierdo, como ustedes quieran. Tengo la zona de los flancos que puedo trabajar, pero en realidad ahí no tengo músculo. O sea que ahí sería para modelar, pero trabajo desde el abdomen anterior. No hace falta trabajar en esa zona. Trabajo la zona de los cuádriceps, puedo trabajar o cara anterior de los muslos, puedo trabajar cara interna de los muslos, puedo trabajar la zona de las pantorrillas y puedo trabajar la zona glútea sobre todo. Es decir, que es ideal para aquellos músculos sobre todo grandes, como pueden ser los rectos y los oblicuos a nivel del abdomen anterior y la zona glútea. Hay algunos equipamientos que tienen un cabezal más pequeño que sirve para trabajar, por ejemplo, el brazo, y sí se podría trabajar, pero es cara lateral y posterior del brazo lo que tengo que trabajar. No trabajo cara anterior, sino que me ubico bien en la cara lateral y posterior, y no está aprobado aún el uso a nivel de pectorales. Sabemos que hay un montón de profesionales que lo hacen, eso ya queda un poco a criterio de cada uno. En realidad no está estudiado todavía y FDA hoy no aprueba el uso a nivel de pectorales. Entonces vamos a hablar de todo, por supuesto, lo que está aprobado, ¿sí? Entonces, abdomen completo, los cuádriceps, cara interna de muslo, los glúteos, donde van a ver que en general es donde más los usamos por el levantamiento o el crecimiento de la masa muscular a nivel de los glúteos, que son músculos grandes y se ven muy beneficiados con estas terapias. También es importante hablar de las contraindicaciones. Tenemos algunas tecnologías que realmente las contraindicaciones, bueno, son puramente y exclusivamente con finalidad localizada, ¿no? Puntualmente, pero realmente en pulsos magnéticos es súper, súper importante que hablemos de las contraindicaciones, porque si ustedes recuerdan, piensen, los resonadores nucleares magnéticos también trabajan generando campo magnético y hay un montón de contraindicaciones cuando uno entra a un resonador. Esto es lo mismo. Acá trabajamos a nivel muscular, es decir, es un cabezal que tiene una bobina interna con una intensidad determinada, pero créanme que también genera mucha potencia y que hay que cuidar mucho el resto del organismo. Entonces, si el paciente tiene un marcapaso implantado, un desfibrilador, un neuroestimulador, implantes de tipo electrónico, metálicos o un DIU de cobre, por ejemplo, de cobre, los otros no hay problema, no vamos a realizar pulsos magnéticos. Y algunas otras cuestiones de tipo médico, el cáncer activo, una infección reciente, como todas las tecnologías, ¿sí? Pero en general
Lo más importante es nada que sea metálico, que sea ferromagnético, no metálico puramente, sino elementos de tipo ferromagnético, sobre todo en la zona donde yo voy a trabajar, porque piensan lo que pasa cuando uno entra a un resonador, esto es similar. A ver, me van a decir, bueno, entonces no se lo podremos hacer a nadie, y no, con algunas precauciones, claro que lo puedo realizar. Ahora, si yo voy a trabajar un abdomen y el paciente tiene un piercing colocado en el ombligo, por supuesto que lo tengo que retirar antes de realizarle la sesión. Con el DIU de cobre es el único, los DIU de hoy, sobre todo el Mirena y todos los que son hormonodependientes, no hay ningún tipo de problema. Entonces, es muy limitado, pero lo tengo que conocer y si tengo alguna duda, se lo mando a preguntar primero al profesional que colocó el DIU o el implante para saber si realmente podemos o no realizar pulsos magnéticos. ¿Qué sugerencias de uso tiene? Esto es relativo, hay distintos protocolos, hay protocolos que realmente han dado resultados similares y tienen que ver con cantidad de sesiones. Hay un protocolo que habla de entre 4 a 6 sesiones, una vez por semana, y hay otro protocolo que habla de realizar en una misma semana una sesión, a las 48 horas otra sesión y luego a la semana siguiente igual y esperar. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar fisiológicamente la hiperplasia y la hipertrofia de la fibra muscular. Entonces, en muchos casos se espera. Realmente los resultados que se han visto han sido similares por una cuestión de facilidad para el paciente. En general, todos terminamos citándolo al menos una vez a la semana, porque además hay mucha mejor adherencia al tratamiento. Entonces, en general, el protocolo que usamos es el de una sesión semanal, entre 4 y 6 a 8 sesiones, no más de 30 minutos de duración de sesión. Y la frecuencia o la intensidad en hertz que trabajamos depende de lo que nosotros queremos lograr, depende del tipo de músculo que voy a trabajar, depende de una serie de factores, depende del equipamiento, depende de la intensidad con la que quiero, depende del tipo de contracción, es decir, hay un montón de parámetros que yo tengo que objetivar y que debo conocer cuando voy a trabajar pulsos magnéticos. Muchos equipamientos ya vienen con modos automáticos y con programas preestablecidos, entonces simplemente coloco el programa de lo que yo quiero realizar, si busco una hipertrofia muscular, si busco mejorar adiposidad, lo que yo vaya a buscar, elijo el programa y directamente le doy el tiempo, ya vienen preestablecidos, y la intensidad, y hay otros equipamientos que no, y yo tengo de manera manual que colocar el tiempo, que nunca me voy a ir, como les digo, más allá de los 30 minutos, y la frecuencia, que en general va entre 5, 10 Hz y demás, 7 Hz, pero depende del tipo de contracción y del músculo que voy a trabajar. Si voy a trabajar músculos grandes, puedo trabajar con un poquito más de intensidad. Si voy a trabajar músculos pequeños, en general empiezo con menos intensidad. Y muchas veces también empiezo con una intensidad menor y la voy aumentando. ¿Por qué? Porque el músculo se va adaptando a esto. Y recuerden que a diferencia de los electroestimuladores, acá trabajo, recluto gran cantidad de fibras, entonces trabajo la profundidad, la totalidad de la fibra muscular. Los resultados se empiezan a ver con el paso de los días y esto tiene que ver con justamente el tipo de efecto que yo busco. No voy a ver una hipertrofia y una hiperplasia de fibras de manera inmediata. Es imposible esto. Entonces eso también el paciente lo debe conocer. No es de efecto inmediato. Si bien se empieza a tonificar el músculo, esto me lleva 45, muchas veces 60 días, pero lo tengo que esperar. ¿Sí? Es un tratamiento que realmente merece la pena esperarlo. Es muy bueno, es muy noble. En lo que es evolución es lo último que tenemos. No teníamos disponible en el mercado ninguna tecnología para trabajar músculo y gracias al advenimiento y al descubrimiento del pulso magnético en estética, hoy logramos resultados maravillosos a nivel muscular, que realmente esto no lo teníamos. Y como yo les digo, no es solamente con una finalidad estética de levantar un glúteo, sino también se ve beneficiado un paciente que tenía una modificación a nivel de los rectos, postquirúrgico, una herniación de recto, un paciente que se encuentra con una obesidad mórbida, quiere decir un paciente postrado con una atrofia, un paciente anciano que no se puede movilizar, le puedo devolver masa muscular. Y si ustedes piensan, todo lo que hoy que hablamos de medicina y longevidad saludable y envejecimiento tiene mucho que ver esto. ¿Por qué? Porque yo lo que busco es tener más mitocondrias, es generar mitocondrias a nivel del músculo. El músculo hoy es el órgano más importante anti-envejecimiento. Entonces, si nosotros favorecemos y mejoramos la fibra muscular, le estamos garantizando a nuestro paciente una longevidad saludable. Realmente, si podemos lograr eso, bueno, bienvenidos al mundo de la medicina actual. Así que créanme que es una hermosa terapia, la podemos sumar con todo porque es tan noble que la puedo hacer con todo el resto, que es lo que vamos a ver ahora puntualmente de las tecnologías. Entonces, lo dejamos como la frutillita de la torta. Es el episodio 3 justamente por eso, porque me va a dar la posibilidad de combinar desde la profundidad, reclutando gran cantidad de fibras musculares, algo que no podíamos hacer y que no hace un electroestimulador. Un electroestimulador estimula la parte superficial de la fibra y una poquita cantidad de fibras. En cambio, un pulso magnético estimula todo el músculo. Entonces me devuelve calidad al músculo.
Por eso hablamos de hiperplasia y de hipertrofia de la fibra muscular, ¿sí? Entonces, ideal para combinar. No hace falta que hagan sesiones muy largas, no hace falta que no busquen resultados inmediatos, pero súmenlos en los tratamientos, porque realmente da un plus diferente. Y esto que yo les cuento no es menor. Poder garantizarle a un paciente que le vamos a cuidar su fibra muscular, su masa muscular, le estamos garantizando calidad de vida al paciente. Va más allá de una finalidad estética. Entonces, todos esto lo debemos conocer y lo tenemos que empezar a incorporar en nuestros espacios de trabajo. Tiene que formar parte de la oferta que le hacemos al paciente. Bueno, entonces, ¿cómo combino? Ya vimos qué pasa con la piel, ya vimos qué pasa a nivel de la adiposidad localizada y ahora vimos qué pasa a nivel del músculo. Lo contraigo, genero fibra muscular. ¿Para qué? Para justamente todo esto que venimos conversando. Entonces, ¿cómo combino? Y yo lo que hice fue pensar en cómo resumirles a ustedes todo esto que venimos hablando y me pareció que lo más práctico eran estas tablitas que incluso ustedes después la pueden sacar, la pueden fotografiar y demás, que no son una regla, porque en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces, gente, no es que esto sea una regla estable o estanca, esto es aprender a pensar. Y es que entre todos pensemos qué es lo mejor para ofrecerle al paciente. El paciente que viene por un tratamiento corporal debe ser evaluado al mes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le puedo ofrecer algo muy a largo plazo, porque el cuerpo va cambiando. Entonces necesito tomarme un primer mes y estudiar qué pasó con ese paciente, ¿sí? Y en base a eso recalcular y volverle a hacer la oferta al paciente. Entonces, a grosso modo, yo acá les puse un primer esquema para flacidez que sería de 8 semanas. Pero esto es intercambiable, ¿no? El equipo es intercambiable, es variable, lo que tengan es como tengan, son opciones, ¿sí? Después ustedes pueden irme echando con otras alternativas. Semana 1, por ejemplo, le hacemos HIFU al paciente. ¿Por qué le hago HIFU al principio? Porque es lo que más demora en ver efecto. Entonces, le hago el HIFU corporal en la semana 1. Esa misma semana, a las 48, 72 horas, yo ya le puedo hacer, por ejemplo, una radiofrecuencia o una tecnología vela. ¿Y qué hago ese día? Hago fotografía del paciente. Como vimos en el primer episodio, lo paro al paciente en una misma pared o en una tabla fotomedidora, siempre con la misma ropa interior. Bueno, todo lo que vimos ya en el episodio 1. Entonces, HIFU y vela van primero, o radiofrecuencia. Semana 2, ya voy a continuar, no le voy a volver a hacer HIFU, porque recuerden que el HIFU me toma un tiempo, que en corporal hablamos de sesiones cada 3 o cada 4 semanas, y son entre 3 y 4 sesiones. Entonces, a la semana 2 le hago vela, por ejemplo, y a las 48, 72 horas puedo hacerle ondas de choque o puedo hacerle vela también de nuevo. ¿Sí? Que son tecnologías que tranquilamente se pueden hacer 2 veces por semana. Ya en la semana 3 vuelvo a hacer la misma combinación que en la semana 2. En la semana 4 puedo sumar una radiofrecuencia más para tensar un poquito más. Tomo fotografía porque ya pasó el primer mes y evalúo. Si veo o no veo cambio, ahí defino si sigo otro mes o hago otra cosa. Estamos hablando todo con tecnología. Yo acá además puedo poner inyectables, puedo hacer masajes, puedo mandarlo al gimnasio, por supuesto, todo. Estamos hablando de tecnología pura. Semana 5 vuelvo a hacer HIFU. ¿Y qué hago? A las 48 horas una radiofrecuencia para potenciar. Cuando viene a la semana 6, repito la tecnología vela y pueden ser ondas de choque o radiofrecuencia o la combinación de ambas. A las 48, 72 horas hago lo mismo en la semana 7 y ya en la semana 8 vuelvo a repetir el HIFU y evalúo y veo cómo sigo. Programas concentrados con valiosa tecnología, sesiones de 40 minutos o 1 hora, no más, porque no me hace falta más, y el paciente va a empezar a ver resultados. Entonces, ¿qué tengo que garantizar yo independientemente de la tecnología? Resultados. Lo que venimos hablando estos 3 episodios. Esta combinación es una hermosa combinación para flacidez. Además, después, como dije, le hacen enzimas, le hacen todo lo otro que ustedes quieran sumar, masajes, mesoterapia virtual, mesoterapia con inyectables, lo que hagan, ¿sí? Esta es una base tecnológica. No tienen todo esto, hacen menos. No es que tengan que tener todo, pero esta es una alternativa que yo les doy como para que vean cómo combinamos todo lo que venimos conversando. Adiposidad localizada, un tratamiento de entre 6 y 12 sesiones. ¿Por qué? Porque acá me va a llevar en general un poquito más de ver resultados. Entonces, porque voy un poquito más abajo, acuérdense. Semana 1 hago la criolipólisis, que es lo que también me demora más. Ese mismo día, si quiero, combino o no con ondas de choque, si no lo dejo para hacer a las 48, 72 horas a las ondas de choque para potenciar resultados. Recuerden que es esta onda mecánica que provoca la ruptura de aquel adipocito que no entró en cristalización. En vez de onda de choque puede ser una cavitación, sí, tranquilamente puede ser un cavitador. En vez de decir hay ondas de choque, si no tienen, puede ser un ultracavitador o incorporan la onda de choque, que es fabulosa. Pero bueno, si no,
puede ser un cavitador al principio hasta que tengan la onda de choque, que es lo más nuevo. Si ustedes me preguntan hoy cuál es el gold standard, tiene que ser ondas de choque, pero mientras tanto, si no, ultracavitación. Foto y pliegue. Acuérdense que tengo que sí o sí medir el pliegue de panículo adiposo de mi paciente para ver si es apto a continuar trabajando con tecnologías lipolíticas. Entonces, foto y pliegue en semana 1. Semana 2, ¿qué hago? Solamente las ondas de choque porque no puedo hacer criolipólisis, pero tranquilamente, por ejemplo, abajo de criolipólisis podría decir lipoláser, tranquilamente, y podría combinar con lipoláser. O no, si viene una vez a la semana, le hago, por ejemplo, o ondas de choque, o lipoláser, o ultracavitación. Hago lo mismo semana 3, semana 4 y semana 5 vuelvo a combinar, porque ya pasó un mes. Evalúo de nuevo, foto y pliegue, criolipólisis y onda de choque. ¿Y qué pasa después? Repito si me dio resultados. Ahora, si yo ya me quedé en la semana 5 sin pliegue para criolipólisis, reemplazo y cuando vuelvo a empezar la rueda, en vez de criolipólisis, por ejemplo, hago lipoláser. Entonces ustedes van a ir viendo que los protagonistas se van modificando de acuerdo a cómo modeló el paciente y a cómo se modificó el porcentaje de grasa corporal, que lo voy a medir con plicómetro. Entonces son elementos fundamentales: fotografía, plicómetro, medición con centímetro, todo lo que ustedes hagan va a servir para reevaluar el paciente, ¿sí? Entonces acá tienen una linda combinación para adiposidad localizada. Ahora, con otras tecnologías, como les dije recién, tranquilamente, si no tienen criolipólisis, pueden hacer lipoláser combinado con ondas de choque o cavitación, foto y pliegue, y hacen, por ejemplo, un tratamiento de un mes y lo evalúan al paciente. Y ahí definen cómo siguen. ¿Puedo hacer lipoláser cada 48 o 70 horas? Sí, tranquilamente. Entonces, ¿todo podría ser lipoláser? Sí, podría ser. ¿Todo podría ser ondas de choque? También, porque son tecnologías o cavitación que las puedo hacer. En realidad, la cavitación prefiero esperar y hacer solo una vez a la semana. Pero lipoláser o ondas de choque podría. Cavitación prefiero esperar. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora cuando llegamos a la parte muscular? Hablamos de flacidez y tonificación a nivel muscular. Hago combinado pulsos magnéticos con electroestimulación o puramente pulso magnético, dependiendo cómo ustedes trabajen y de lo que quieran hacer. Y en general trabajo, como dijimos, entre 4 y 6 sesiones, una vez por semana, los pulsos. Puedo combinar a las 48 o 70 horas con electroestimulación, no habría ningún problema, lo pueden hacer. Claro que sí, no sería necesario, pero lo pueden hacer. Y siempre tomo fotografía en la semana 1, o sea, cuando inicio el tratamiento y cuando lo culmino al tratamiento, ¿sí? Entonces, foto, no se lo olviden, siempre es importante hacerla. ¿Qué quiere decir esto? Y un poco voy a dejar de compartir pantalla, así lo puedo ver ahora. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de lo que ustedes tengan, va a ser la mejor combinación y lo que aprendan a utilizar. ¿Todo se puede combinar con todo? Claro que sí. Va a estar mucho en los tiempos, va a estar en cómo vamos a aprender. Ya ustedes vieron que todo lo que hablamos se terminó combinando entre sí, porque yo ahora les voy a contar que existe un mix tecnológico que es una combinación total de todo esto. Entonces, si mi paciente, como la mayoría de los pacientes tienen, por un lado, adiposidad localizada, por otro lado, tienen flacidez cutánea y muscular, voy a combinar todo. Entonces, a lo mejor lo voy a hacer en la primera semana, criolipólisis con pulsos magnéticos, que se puede hacer tranquilamente en la primera semana. La segunda semana voy a combinar tecnología vela con lipoláser. Es decir, todos estos cuadritos que yo les mostré son todos intercambiables entre sí. Entonces, úsenlos de base para poder combinarlos e intercambiar. ¿Sí? Todo esto es posible. Vamos a mostrar ahora la parte práctica de pulsos magnéticos y después, en todo caso, respondemos las preguntas. Así que si les parece, yo me voy a mutear un ratito. Mutea, silencio. Jabón de... Sí. Me estoy sobando la panza todavía del otro día. Como que pero mismo que si hiciera ejercicio y correr 100 kilómetros un día, el otro día Es que hice no, strong el viernes, el sábado me hice. no lograba en Ah, 8 días, no lo va a lograr en uno solo. pero a mí me duele todo, ¿no? Porque yo me hacía NEMS porque a mí me dejaba el abdomen hecho mierda. Más razón todavía. Este hermano, No sé por qué me queda tan sencillo.
Me llama un loco que anda en bici, capaz que vos lo conocés. Quiere tonificar la panza, que no consigue definir un músculo. Entonces le dije, y dice, pero le digo, yo ya aprovecha este, pones todo lo otro, piernas, glúteos. Y dice, no, pero yo no me, perdoname, dice, no me quiero sentir tan maricón, dice, yo solo quiero marcar. Digo, bueno, está, puedes poner ello y solo abdomen, pero está buenísimo. Digo, aparte hoy en día, le digo, yo no. Se está entrenando bicicleta. Ujú. Ah, pero te digo, ya claro, me decía que solo quería todo. Quiere definir el abdomen, que haga dieta, tío. Que haga el aparato, pero que haga dieta. Sigue dando la coca y el pan. Está bien, y No, bien. Va a Eugenia, endurecer, no se va a ver. Eugenia, Bueno, acá estamos con el paciente. Nosotros ya, por supuesto, que lo evaluamos, ya sabemos el tipo de musculatura que tiene, lo que el paciente necesita. Lo que buscamos en este caso es mejorar la parte abdominal. Entonces, como lo que buscamos es mejorar la parte abdominal, vamos a colocar como un paciente que tiene un abdomen pequeño, colocamos un solo cabezal. Recuerden que hoy en día tenemos un tratamiento que viene con 2 cabezales, hasta 4 cabezales, y eso me permite trabajar en simultáneo abdomen, a lo mejor con piernas, por ejemplo, o glúteo y la parte también de miembros superiores. Entonces, o la pantorrilla, lo que querramos en simultáneo. En este caso, colocamos un cabezal, para, se puede objetivar ahí la contracción, estamos trabajando a una buena intensidad y una buena contracción, y miren cómo se ve realmente la contracción que logramos con este tipo de cabezales. Importante el tamaño del cabezal, importante saber que internamente tiene la bobina, estos equipos en general refrigeran por agua circulante, y miren cómo le generan una contracción sostenida y forzada y duradera en el tiempo con prácticamente sin periodo de relajación. Esto es fundamental, lo vamos a trabajar 30 minutos, le vamos a explicar al paciente que va a ir sintiendo con un cambio en su musculatura con el paso de los días, y que esto es habitual, que va a quedar como con un cansancio similar a como cuando va al gimnasio. Es muy parecido, ¿sí? Que no es que inmediatamente se va, no se entera, sino que empieza a sentir una especie como de cansancio, como si estuviera trabajando. Entonces, esta semana, habitualmente, al menos ese día que no vaya al gimnasio, que que pasar unos días para recién concurrir al gimnasio, ¿sí? Esto es fundamental. Esto trabaja, no tiene mucho más, pero los parámetros me permiten de manera manual ir modificando algunos parámetros o trabajar de modo automático. Por ejemplo, yo puedo tranquilamente irme y trabajar varios con distintas intensidades. Puedo trabajar, por ejemplo, en este caso, con 5, con 10 y con 20 Hz. Puedo trabajar uno o los dos cabezales, ¿sí? Entonces, en el caso este, por ejemplo, vamos a trabajar este cabezal, pongo la intensidad, como ya lo vengo trabajando, vamos a trabajarlo al 100% y le vamos a dar play, y miren cómo contrae la masa muscular. Si lo ubico ahí, estoy contrayendo recto, y también me llega a contraer oblicuos. También podría haber colocado los dos cabezales, ¿sí? Que se pueden colocar oblicuos, se pueden colocar lateralizados en paralelo. O puedo colocar uno superior y el otro inferior también. Depende mucho del tamaño del abdomen del paciente. Bueno, y esto es en sí la sesión, realmente no tiene mucho más. Esto lo puedo hacer al principio y después combinar arriba ese mismo día con otra tecnología, no hay ningún problema. Seguramente Cami que debe haber preguntas ahí, así que si querés que nos contestemos. Intensidad ideal
Y depende de lo que yo quiera lograr, entre 5 y 10 Hz lo puedo trabajar perfectamente. Depende de lo que yo quiera lograr, depende del equipo que tenga. Si tengo un equipo de 7 telas, depende mucho esto de la potencia del equipo, ¿sí? Pero sí, entre 5 y 10 Hz está perfecto. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Nadie quiere aprovechar para preguntar algo? Recuerden que lo pueden hacer el mismo día con otras tecnologías, que el paciente ese día no vaya al gimnasio, ideal si combinan con algo lipolítico o con algo para tensar también, como un vela, como una radiofrecuencia, algo lipolítico, lipoláser, criolipólisis, es decir, todo lo que estuvimos viendo que está resumido en esos cuadritos que les mostré, lo pueden utilizar para combinar y se puede hacer el mismo día. Importante, conocer el paciente, conocer el equipo, saber qué equipo tengo, saber qué tengo entre mis manos, qué tipo de cabezal es, el tamaño y demás, que es algo que venimos hablando, porque eso me da también la intensidad y la potencia en lo que tengo que trabajar. ¿Qué necesita el paciente que quiero lograr? No es lo mismo un paciente que viene buscando un aumento de su masa muscular que un paciente que viene a buscar mejorar una flexibilidad, que un paciente que viene a buscar todo. Entonces es importante conocer el paciente, hacer el buen diagnóstico y saber qué necesita el paciente. Bueno, y un poco a modo de cierre, agradecerles a todos por haber estado y acompañarnos en estos 3 episodios. No se vayan del grupo porque la idea de este grupo es semana a semana ir compartiendo nuevo material que sea información valiosa y de interés, como hemos intentado hacer hasta ahora. Simplemente esto, agradecerles desde el Megashop Estético, en mi nombre y mis compañeras que me han acompañado en otros episodios. Muchísimas gracias a todos. Saben que por el Instagram o a través de los contactos nos pueden localizar. Estamos acá para responder inquietudes, para fusionar, para generar red de profesionales y usuarios de tecnología. Así que bueno, ni más ni menos que eso, no se vayan del grupo, vamos a tratar de ir compartiendo todas las semanas información para ustedes. Muchísimas gracias y buenas noches para todos.